Bienvenidos a nuestro segundo segmento de la semana 3. Estamos abordando un tema crucial, importante para las empresas, y es el impacto que tienen todos esos elementos o factores en las compañías. Estamos analizando el entorno organizacional de las empresas. Como lo veníamos revisando en nuestro segmento anterior, las empresas requieren hoy en día de algunos elementos fundamentales para poder lograr la competitividad que ellas esperan. En ese orden de ideas aparece un tercer elemento y es la capacidad que tienen las empresas de aprender. Y esa capacidad está orientada o se radica o se fundamenta desde el liderazgo. La capacidad que tiene el líder, el CEO, el gerente de esa compañía o de esa empresa para impartir sobre su gente, para motivar a las personas, para contagiarlas de todos estos elementos para hacerlas competitivas. Hay una particularidad que a veces uno analiza en las organizaciones y es que hay una carencia de liderazgo notable o marcado. Cuando hablamos de liderazgo no hablamos necesariamente de una persona que se impone sobre la organización desde el poder o desde la jerarquía o el nivel jerárquico en el que se encuentre. También hablamos del liderazgo como un elemento que deben desarrollar las personas que están en la organización. Eso no quiere decir que todos sean jefes, lo que quiere decir es que las personas asumen su reto, asumen su responsabilidad, asumen su rol, pero tienen una clara orientación hacia el liderazgo. Es esa persona que todo el tiempo está generando valor, es esa persona que tiene un perfil proactivo, es una persona que tiene la capacidad de visualizar desde su quehacer, desde su tarea, desde lo que hace, tiene la capacidad incluso de visualizar cosas a futuro para poder fortalecer el trabajo que está desarrollando. Entonces ahí es donde yo me empiezo a hacer preguntas o me cuestiono de alguna forma cuando uno revisa o evidencia en algunas empresas situaciones de empleados que llevan 15 años haciendo lo mismo, llevan 20 años haciendo lo mismo, llevan 10 años haciendo lo mismo. Y al final del camino, pues si yo le hiciera una pregunta que puede ser dolorosa, cruel incluso, ¿qué ha hecho? ¿Qué valor le ha generado a lo que está haciendo y a la compañía? Pues ahí nos pondríamos a llorar posiblemente los dos, ¿cierto? El deber, tal vez, que le pasó toda la vida y no hizo nada diferente a lo que le dijeron que le tocaba hacer. Y pues yo por, de alguna manera, un sentido de compañerismo también lloraría con él. Pero quiero que usted entienda y tenga claridad en este momento de que el liderazgo no es algo que es propio de un gerente o de un director o de un CEO. El liderazgo es algo que tenemos las personas, que está configurado, por decirlo de alguna manera, desde su ADN. Usted tiene ese componente allí en su ADN. Que no todas las personas lo desarrollan, eso es otra cosa. Que no todas las personas lo utilizan, eso es otra cosa. Pero este elemento es crucial para lograr la competitividad. Me gustan las empresas que se han empoderado de su rol, que sus colaboradores, los miembros de esa compañía, están empoderados de su rol, a tal punto que son capaces de gestionar y liderar proyectos y tienen la autonomía para hacerlo. Este no es un tema de pasar por encima del jefe o del líder o del gerente o no tenerlo presente o en cuenta, no. Porque en algunos momentos también se vive una enfermedad que es nociva para las empresas y es la dependencia que los empleados llegan a tener de su líder. Entonces hay personas que no pueden comprar o no pueden pararse a firmar un papel o no pueden ir a visitar a un cliente o no pueden bajarle un poco al precio o no pueden otorgar el descuento o no pueden darle un obsequio al cliente si el gerente no lo ha dicho. Y más que por política, porque algunas organizaciones lo tienen así y es respetable, más que por ser política es porque ese empleado o ese colaborador tiene una clara dependencia de su líder. Entonces hasta que el líder no le echa la bendición, no le da el visto bueno, pues no avanza. Y ese es un elemento crítico, es un elemento que valdría la pena analizarlo y revisarlo, sencillamente porque las personas necesitan la capacidad para tomar decisiones. Qué bueno que en una compañía fluya eso en los empleados, que tengan de alguna manera el conocimiento, que se hayan potencializado tanto en su cargo, que tengan la capacidad incluso para tomar decisiones cuando el gerente no está y cuando requiere
de esa ayuda o de esa colaboración. Entonces, el liderazgo es un elemento crucial aquí. Y también tenemos un elemento que no puede faltar y allí en su material también lo podrá evidenciar, y es la tecnología. Y aquí sí quisiera centrarme específicamente en las herramientas que la tecnología nos provee hoy en día. Entonces, empieza a aparecer un choque importante o interesante. Y es que de alguna manera las empresas están llamadas a eso, a incorporar la tecnología en lo que ellas están haciendo. No se concibe empresas que cometan error, cuando digo error es que le hayan fallado a su cliente, a su consumidor. No se concibe que el error, la falla o como queramos verlo, se fundamente o se apoye o se cimente en el hecho de que no teníamos la tecnología para hacerlo. Ahí empieza a aparecer o a encenderse una alarma importante para la empresa. Y es que se requiere implementar la tecnología. Además, ¿por qué? Porque la tecnología empieza a aliviarnos la vida, empieza a facilitar los procesos, empieza a optimizarlos, empieza a mejorar los tiempos, empieza a disminuir el nivel de error que podemos tener en alguno de nuestros procesos o de nuestras tareas. Entonces, la tecnología llega a la empresa para involucrarse en las diferentes áreas, en las diferentes tareas y procesos, pero con el uso de la tecnología empieza a suceder algo, y es que ella trae también un nivel de formalidad en la compañía. Entonces, ¿qué se hacía hace algunos años? Uno charlaba con el director de mercadeo y era de escritorio a escritorio. Sí, bueno, doctor, mañana a las 5 nos sentamos, nos reunimos. Y era todo tan informal, y esa informalidad, de alguna manera, empezó a generar problemas a las empresas. Les empezó a traer diferentes situaciones complicadas, sobre todo porque no queda un registro de la información. Entonces, usted y yo sabemos, como reza el dicho popular, que las palabras se las lleva el viento. Yo puedo estar conversando, afortunadamente, esto está quedando aquí, ¿sí? Y si usted quiere volver a revisar este segmento, esta charla, lo va a hacer. Pero, ¿qué pasaría si esto quedara en el aire? ¿Dónde quedó la información? ¿Dónde la puedo revisar? ¿Dónde la puedo consultar? Entonces, qué gran maravilla que tenemos estas herramientas tecnológicas para poderlas utilizar. De la misma manera sucede en las empresas. Entonces aparece la tecnología y con la tecnología se empieza a disminuir ese nivel de informalidad. Entonces aquí ya no era de, bueno, nos vemos el lunes, sino que ya yo escribo un correo donde agendo, donde lo cito, donde queda evidenciada una información. Por verlo rápidamente en términos de comunicación, si lo vemos desde la parte de producción, qué maravilla o qué dicha que a través de la maquinaria, a través de los dispositivos, de la tecnología, de la modernidad, podamos garantizarle a nuestro cliente o a nuestro consumidor un mejor producto, un mejor servicio. Entonces ya no nos toca fabricar el esfero manualmente y la tapa salía como un poquito torcida, sino que ahora hay una máquina que lo hace instantáneamente y cierra el esfero y me evito ese trabajo. Entonces empiezo a mejorar tiempos, puedo tener mayor capacidad de producción, puedo cumplirle al cliente, puedo mejorar la satisfacción. Entonces fíjense que si lo vemos desde esta vista, podríamos concluir que la tecnología viene para solucionar muchos problemas en la empresa si sabemos utilizarla, si sabemos aprovecharla. Me preocupa en las empresas, claro que eso no sucede en este país, sino en otro, que las compañías invierten una millonada en un software muy sofisticado, una herramienta muy sofisticada, donde se han gastado una cantidad de plata, pero cuando va el asesor, va el consultor, va el auditor o el gerente requiere X información y la van a consultar, la van a buscar en el sistema, no, esa información no la tenemos. Que esa herramienta tecnológica que tiene la compañía, analicemos, ¿es coherente con lo que necesitamos? ¿Nos está generando valor? O por el contrario, todo el día vive caída la red y eso nos está generando más conflicto con el cliente. Antes, cuando no teníamos, cumplíamos más y no quedábamos tan mal. Hoy tenemos tecnología y estamos quedando mal. Entonces, analicen esa relación costo-beneficio también, ¿no? Entonces, aquí hay 4 premisas, 4 elementos fundamentales. Estamos hablando sobre aquellos elementos básicos
que requieren las empresas para ser competitivas. Hay 4 elementos fundamentales sobre los que debe caminar una empresa para poder proveer esa competitividad que requiere y asimismo posicionarse de manera eficiente, fuerte en el mercado, en el entorno que la rodea. En ese orden de ideas, pues aquí se empieza a marcar un ejercicio interesante y es que todos estos elementos que acabo de mencionar no están en el aire, no pueden estar sueltos, tienen que reposar o tienen que sostenerse en algo. Y aparece el famoso clima organizacional. ¿Y por qué aparece el clima organizacional? Posiblemente ustedes se están preguntando eso en este instante. Básicamente es porque si no hay un ambiente adecuado, no hay un clima adecuado, sencillamente ninguno de estos 4 elementos va a fluir en la organización. O dígame, pensémoslo por un instante, ¿qué compañía podría ser competitiva si al interior de la empresa hay división en el equipo? ¿Qué compañía podría ser competitiva si la relación líder con equipo no fluye adecuadamente? ¿Qué competitiva podría ser una empresa si no hay comunicación? ¿Qué competitiva podría ser una empresa si sencillamente no se han alineado los recursos humanos frente a los objetivos organizacionales? Entonces, para todo ello, nos vamos a sostener o las empresas se sostienen o se soportan en lo que es el clima organizacional. Y clima organizacional es lo que usted percibe cuando llega a una compañía. Entonces, a veces uno llega a una empresa y dice, uy, aquí el ambiente es, qué bueno, la gente aquí es dinámica, trabaja, es muy atenta, la gente es muy amable, uno a veces se expresa de esa forma. Aquí todo el mundo es especial, la gente es proactiva, aquí la gente no espera que le digan qué hacer, sino está todo el tiempo en esa actitud. Aquí yo no siento la famosa gente envidiosa que está mirando qué hace para dañar al otro. No, aquí todos trabajan en equipo porque el líder precisamente proveyó el espacio para trabajar en equipo. A diferencia de un escenario donde es lo opuesto, difícilmente va a fluir la competitividad. Y por supuesto, cuando se logran alinear estos 4 elementos apoyados en el clima organizacional, pues empezamos a enmarcar un primer escenario de planeación estratégica. Yo he considerado que la planeación estratégica es el eje fundamental, es una herramienta, es un elemento, es una necesidad que tienen las empresas. Recuerde que la persona, así como la persona y la empresa que no planea, pues no tiene claro hacia dónde va, ¿no? Yo podría, y me gustaría muchísimo hacerle una pregunta en este instante. Posiblemente de las personas que me escuchan y me ven en este momento. Si yo le preguntara a usted en dónde está en 5 años, ¿qué me respondería? Entonces tómese unos segundos, analice la pregunta y piense, ¿en dónde estará usted en 5 años? Entonces posiblemente hay muchas respuestas. Ah, no, profe, yo en 5 años voy a ser el director de tal cosa, en 5 años me habré casado, en 5 años tendré hijos, en 5 años voy a tener mi empresa, en 5 años ya tendré un doctorado, en 5 años haré... Es posible que muchos de los que están compartiendo conmigo este espacio tengan claridad de lo que van a hacer en 5 años. Posiblemente haya personas que no. Y la idea es que uno tenga claridad qué va a hacer en la vida. Porque en la medida en la que yo tengo una visión clara, yo empiezo a trabajar de a poco para ir acercándome cada vez más al cumplimiento de ese sueño o de esa visión que tenemos. Difícilmente las personas que tienen claridad o que han planeado, pues van a poder conseguir algo. Y yo siempre lo digo de esta manera con mucho respeto. Pues el que no planea, el que no tiene claridad de lo que quiere o hacia dónde quiere ir, es muy simple. Cualquier bus en el que él se suba le va a servir, ¿cierto? Y se dedica a ejecutar en la tarea que el día a día le traiga. Sin embargo, no habrá un ejercicio importante o interesante para poder construir algo. Entonces, la planeación estratégica aparece como ese elemento importante y fundamental para empezar a proyectarme a mí con una serie de variables hacia el futuro. Lo que me permite es tener control sobre las variables para que aunque el ambiente y el entorno, aquellos factores que yo no controlo,
aunque vengan, no me van a mover como empresa, no me van a debilitar como empresa. Por el contrario, aunque ellos vinieran, situaciones complejas, amenazas, dificultades, aunque vinieran y trataran de estremecerme, yo me puedo sostener y puedo reaccionar de manera positiva frente a esa situación. Así que aquí estamos hablando de elementos cruciales que necesitan las empresas para ser competitivas y para poder sostenerse y competir de alguna manera con el entorno que las rodea. Así que estaremos compartiendo más sobre el entorno organizacional en nuestro próximo segmento.